Hola amigos, nuevamente en este su espacio, La Otra Caja de Pandora. Ahora, como siempre, con un invitado fotoperiodista con quien hemos compartido labores en una empresa periodística, pero él largamente ha recorrido, sin duda, más kilometraje que yo, ya no solamente en vuelo, sino caminando, y con todas las posibilidades que da movilizarse en estos tiempos, a buscar notas periodísticas. Y no solo eso, sino se declara independiente, un freelance, un avesado, vamos a decirlo, en términos laborales. Una tendencia muy fuerte europea desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que en Latinoamérica hemos estado sujetos a una relación laboral en términos, digamos, de productividad de contenidos para medios. Sebastián nos contará un poco de que él, su visión fue a partir de que, estando ya en un medio, después de haber concluido su estudio de Derecho, decide abrirse el universo, lo que es el mundo para un periodista, ¿no? En fin, eso se lo digo casi de experiencia directa porque, como les decía, hemos compartido cosas y hemos compartido de repente hasta sentimientos. ¿Por qué? Porque cubrir una información de cualquier naturaleza hay mucha emoción, mucho sentido de hermandad, porque estamos sintiendo, percibiendo situaciones humanas. ¿Y qué tanta humanidad puede, vamos a decirlo, poner delante un fotoperiodista? Delante, pues me refiero a hacer lograr en una imagen precisamente esas emociones. Y quiero recordar su muestra en Arequipa, que se llama Pervivencia, que es precisamente el tema de esta conversa. Y en la frase de Jorge Villacorta, nada más un brillante intelectual, curador, pero sobre todo un pensador sobre la fotografía. Y yo podría decir, con la licencia que me da este caso, que he sido uno de sus colegios de sus inicios cuando él era crítico de arte en la revista Oiga. Digo colegios en el término más coloquial, ¿no? Porque obviamente uno busca que experimentar cosas y en ese proceso no solamente aprende, sino también conoce gente. Si no es por la insistencia de él, yo nunca de repente hubiese tenido, y casi nunca en realidad, ¿no? He participado en muestras. Pero él tuvo la gentileza de pedirme autorización para hurgar en los archivos de la revista Oiga para su muestra que él había pensado. Y se hizo, de lo que estoy muy agradecido, sin duda. Lo mismo, de repente, con otros autores. Sí, Ya nos contará mira, Jorge, digo, en este caso Sebastián, y ojalá que sea personalmente Jorge, pero Sebastián nos contará cómo es esa relación con Jorge Villacorta, con un curador que para otros, digamos, para otros ámbitos de sea de literatura, sea de pintura, un curador en realidad marca tendencias a la hora de decidir la percepción o reunir en una muestra, precisamente definiendo en esa muestra una visión, no solamente del autor, sino también poniendo en escenario una visión de curaduría. Esa experiencia nos va a contar Sebastián, porque ha hecho una muestra llamada Pervivencia en Arequipa. Él nos contará si es la primera, la segunda, la tercera muestra y qué cosas hay en el futuro. Con esta larga y kilométrica introducción, doy nuevamente la bienvenida a Sebastián Castañeda Vita, que no solamente es fotógrafo y realmente vamos a insistir cómo cambió su mundo cuando descubre que Paz es el otro universo, que sin duda como padre, estamos hablando de su hija, sin duda como padre, ese universo que tenía se ha ampliado o se ha restringido. Restringido en el sentido de que pues, ya como padre tiene un tipo digamos, de raíces terrenales más fuertes que no las tenía antes, ¿no? Digo yo, correcto. es una Sí, visión. sí, sí, estás en lo correcto. Bienvenido, Sebastián, y disculpa esta larga introducción, pero necesaria para que los que no te conocen puedan ver rápidamente, precisamente una breve introducción de lo que eres, de lo que has hecho y de lo que seguramente nos vas a develar lo que tienes en mente.
Bienvenido, Sebas. Juancito, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches con todos los que se han conectado. Eh, en primer lugar, agradecerte por esta invitación. Eh, Se nos complicó antes la participación en tu programa, ¿no? Pero finalmente se dio. A ver, yo soy un convencido de que todo sucede en su momento por alguna razón en especial. Y mira que esto coincide con la exposición que se está ahorita dando en Arequipa, en la Alianza Francesa de Arequipa, gracias a la invitación de su director, Florian Edry. A ver, como dice Juan, nosotros trabajamos juntos en un medio nacional, ¿no? Eh, a ver, yo siempre miraba el comercio como un sitio al que quería llegar. Yo creo que esa es una aspiración que no sé si la tendrán los fotógrafos actuales, pero sí la teníamos los fotógrafos de muchos años atrás, ¿no? Y pues uno siempre miraba las fotos de los fotógrafos de comercio y las miraba con suma admiración, ¿no? Es decir, para mí esa muestra que se hizo en el INA de Miraflores fue una cosa maravillosa, ¿no? Donde se pudo, de alguna forma, como hizo Jorge, compilar el trabajo de muchos fotógrafos, súper fotógrafos del Deber Comercio, ¿no? Entre los cuales estaba Juan, a ver, yo tengo muchas fotos de Juan en mi cabeza, pero tengo la de la mujer caminando por al lado de esta vitrina donde se exhiben los trajes de novia, ¿no? Es una foto icónica también, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo fue mi paso del derecho al fotoperiodismo? Yo ingresé a la Universidad de Lima, ¿no? Mi aspiración era ser abogado. ¿Por qué? En mi familia hay abogados. Mi abuelo ha sido vocal de la Corte Suprema de la República, mi abuelo Castañeda, Carlos Castañeda de la Fontaine, ha sido presidente del Jurado Nacional de Elecciones en la época de Fujimori, es decir, Fujimori lo destituyó a mi abuelo, ¿no? Porque no estaba de acuerdo con su política cuando da el golpe, el autogolpe del 5 de abril, ¿no? Además, la hermana de mi padre es abogada, ¿no? Entonces el derecho estaba muy metido, pero también la cultura está metida. Pues tengo un tío que es poeta, tengo un tío que es, una tía que es pintora, tengo familiares que han escrito libros, mi mismo abuelo también ha escrito libros, entonces la cultura también era parte de mi familia, ¿no? Y yo a mitad de carrera, eso lo conté el otro día en el conversatorio que hubo en la Alianza Francesa, y lo he contado muchas veces, ¿no? Que yo miraba la Facultad de Derecho que da frente a la Facultad de Comunicaciones en la Universidad de Lima, ¿no? Para los que han ido a la Universidad de Lima, lo saben, ¿no? Está la biblioteca en el medio, está la Facultad de Derecho en un lado y la Facultad de Comunicaciones al frente. Y yo miraba con mucha nostalgia la otra facultad, ¿no? Entonces, hablando a mitad de carrera de Derecho. Yo se lo comuniqué a mi padre, pero mi padre me dijo que no, que me tenía que buscar otro papá que me lo pagara. Entonces, pues, no me quedó otra que terminar mis estudios de derecho, titularme, di mi examen de grado, y luego de eso me colegié y finalmente cumplí, en todo caso, con el deseo de mi padre, ¿no? Yo creo que, a ver, yo creo que también, yo no sé cómo funcionará ahora, ¿no? Yo creo que ahora los hijos tienen mucho más capacidad de decisión sobre su futuro, su presente, ¿no? Yo creo que nuestros padres eran un tipo de padre chapado a la antigua, por no decir otra cosa, ¿no? ¿No? Entonces, tú tienes que ser economista, médico, abogado, administrador, ¿no? Sebastián, te interrumpo para meter cuña, como quien dice, y ser, de alguna manera, en estos tiempos, sobre todo en el Perú, el derecho se ha impuesto en la agenda política, pero de una forma tan distorsionada
que ya no diría el derecho, ¿no? Seramos tan chuecos, pero más que el derecho impuesto de la forma que se ha impuesto, creo que lo que falta recuperar es el otro concepto. El derecho existe porque hay un deber, ¿no? Y ese claro, creo que en la sociedad en realidad está muy desnutrido, vamos a decirlo, ¿no? No hay falta de civismo, porque si hubiese civismo, participación ciudadana orgánicamente y con capacidad de organizar como sociedad, de repente tendríamos menos problemas o menos imposición del sentido del derecho tal como experimentamos en esos tiempos. Y lo digo en los términos que tú debes sentirte más cómodo, como diría, con pez en el agua, porque tienes de alguna manera en tu esquema conceptual que te permite explorar desde diferentes perspectivas aquellos que hemos formado desde la ciencia de la comunicación, en mi caso, otros, digamos, de repente con disciplinas cercanas a comunicación, pero que también hacemos fotoperiodismo, ¿no? Entonces, cuando tú cubres un evento, de alguna manera estás en las líneas de las bases conceptuales del derecho, ¿no? ¿O no? A ver, yo creo que uno, la formación que uno adquiere, ¿no? Ya sea, en mi caso, por el derecho, yo creo que siempre está metida ahí, ¿no? Entonces, quizás eh, muchos reclamos o muchas cosas, tal vez las pueda yo entender un poco mejor que otros. A ver, porque tengo de repente ese conocimiento legal que o con el tiempo uno lo va perdiendo, ojo, ¿no? Es decir, yo no estoy actualizado en muchas materias legales, ¿no? Pero tú escuchas los reclamos y los reclamos tienen un sustento legal. Siempre hay un sustento legal en los reclamos de la gente, ¿no? ¿Y por qué hablamos de reclamos? Porque generalmente lo que vemos en este país es un abuso del derecho, ¿no? Abuso del derecho en contra de las comunidades nativas, abuso del derecho contra las minorías, abuso del derecho contra el medio ambiente, ¿no? Es decir, parece que el Congreso, que está hecho para garantizar los derechos de las minorías y de los que menos oportunidades tienen, parece que estuviera hecho para favorecer, ¿no? A los que ya tienen todo en sus manos, ¿no? Es decir, lamentablemente nuestra política ha ido en decadencia y va en decadencia, ¿no? Es decir, desde el mismo gobierno, el Congreso, hay muchos ministerios que yo creo que sí están haciendo muy buen trabajo y te lo digo en forma personal porque eh, he hecho cosas con el Ministerio de Cultura, estoy haciendo cosas con el Ministerio del Ambiente, ¿no? Y yo siento de que sí, a ver, que cambie la cabeza del ministerio no quiere decir de que algunas cosas se mantengan, algunas ideas y algunos proyectos interesantes, ¿no? Pero yo creo que el reflejo o el espejo que tenemos ahorita y lo que tiene la población es que el derecho o la ley es un mamarracho. Es decir, no se respeta. No me importan tus derechos, importa solamente mi derecho, ¿no? Entonces, sí, yo creo que tiene que haber una revolución acá, de la gente, ¿no? Y la gente tiene miedo de salir a las calles también, después de lo sucedido en las protestas contra la presidenta Dina Boluarte, la gente tiene miedo de salir a las calles porque la gente no quiere, pues, quiere regresar a sus casas, ¿no? Entonces, es un temor que lo tenemos también nosotros, Eh, los periodistas que estamos cubriendo estas protestas, ¿no? Eso, lo que acabas de decir, y quisiera insistir en eso, ¿no? Pervivencia precisamente es una muestra en la que fluye precisamente la búsqueda del derecho a la dignidad, ¿no? A la vida. Y como dice los curadores de la presentación, es un tipo de resistencia y que Sebastián ha tenido no solamente el ojo, como diría un historiador de arte, ¿no? O sea, hay una suerte de equivalencia entre sus emociones y lo que está viendo para lograr que esa emoción de su formación, ya sea cuestionadora o ya sea, digamos, legitimadora, en fin,
de cualquier perspectiva que él pueda en ese momento percibirse y así mismo verse, puede entregarnos el material que ahora se ha mostrado en Arequipa. Y ojalá, como dicen otros colegas, también pueda llegar a Lima para que lo puedan disfrutar orgánicamente. Porque una cosa acá es verlo, las fotos sueltas en diferentes, digamos, publicaciones, y de repente mi error al principio, a la hora de presentar a Sebastián, es no haber aclarado que él actualmente genera contenidos para una agencia de noticias internacional como Reuters. Y por lo tanto es un material, digamos, está a disposición de publicaciones a nivel mundial. Y Correcto. él, ahora, en una muestra a partir de la curaduría promovida no solamente por interés de él, sino también sobre la Alianza Francesa, en este caso la filial de Arequipa, organizarlo, todas esas fotografías con diferentes temáticas que ahora vamos a mostrar, en realidad es una reconstrucción del relato y la capacidad narrativa del autor, en este caso Sebastián. Pero, y en todo esto, dime, y a veces me digo, ¿no? Cuando uno ve, revisa tu muestra, ya tú como, digamos, también como espectador, porque es ese momento, porque ya de alguna manera cuando el curador ya genera el cuerpo de la exposición, ya uno es, si no extraño, pero ya es otro que estás viendo, ¿no? Porque ya está una narrativa unida, ¿no? De lo que uno ha trabajado en diferentes momentos, pero ya tiene un cuerpo al que no sé si admirarlo, avergonzarnos o simplemente volver a pensar y replantearme cosas. ¿Algo de eso te ha pasado en esta experiencia de la muestra en Arequipa, Sebastián? Sí, mira, definitivamente yo ahora que veo mi trabajo, bueno, yo siempre estoy constantemente revisando mi trabajo, ¿no? Eh, a ver, yo creo que todo eso también se junta con lo que tú mencionaste, que ahora yo tengo una hija, ¿no? Entonces, en muchas de mis fotos, no solamente las que están en la exposición, sino las que tengo, hay muchos niños, ¿no? Entonces, me pongo en el lugar de estos niños, de los padres de estos niños, de la necesidad de tener que emigrar, ¿no? Por ejemplo, el éxodo venezolano, los desastres naturales. Entonces, es complicado, es difícil eh, ver tus propias imágenes y ver tu propia vida definitivamente haces una comparación entre la vida de ellos y tu vida y tu propia vida, ¿no? Y entonces uno tiene que sentirse afortunado de no haber pasado por esos momentos, de alguna forma solamente haber sido un espectador, ¿no? Nosotros no estamos metidos en el corazón ni en el cerebro de ellos, pero podemos percibir el dolor que siente esta gente. Yo tengo un recuerdo de cuando me tocó cubrir la erupción del volcán de fuego de Guatemala, ¿no? Había una señora que había perdido 50 parientes, ¿no? Y trataba de escarbar en la ceniza con una cuchara, ¿no? Es una situación que te deja, que te impresiona, ¿no? A ver, yo sé que también a ti te ha pasado que a veces uno está cubriendo y la cámara es como un escudo que te aleja un poco, si bien estás ahí, hay como una especie de velo transparente, ¿no? Para que ese dolor no te traspase, pero sí te traspasa, ¿no? Y también tengo otro recuerdo bastante vívido sobre una señora, una chica que había perdido a su hija en esa erupción. Entonces, cuando pienso en esa chica llorando por la pérdida de su hija, ¿no? Y, y pienso en mi hija, ¿no? Es decir, no me puedo imaginar el dolor que debe haber sentido ella en ese momento, ¿no? Para mí sería totalmente doloroso perder a mi hija, ¿no? Y en una situación tan dramática, ¿no? Entonces, sí nos lleva a la reflexión y a ver,
A veces uno se queja por muchas cosas, ¿no? A ver, yo siempre lo digo, es algo que siempre repito, uno tiene el derecho a valorar sus quejas y sus problemas en la medida que uno quiera, ¿no? Pero hay personas que realmente la viven, y la viven mal, ¿no? Mira lo que está pasando en Gaza, lo que ha pasado en el Medio Oriente, en Siria, lo que pasa en el África, lo que han pasado los migrantes venezolanos, lo mismo pasa en las comunidades nativas de, de nuestra Amazonía, las comunidades de la sierra, en el COVID, ¿cuánta gente murió en el COVID? ¿Qué dolor deben haber sentido? ¿Cuántas familias todavía deben cargar ese dolor actualmente, ¿no? Entonces, sí lleva a una reflexión y lleva también a decir, caramba, debería ser más agradecido con la vida, con Dios, porque no he vivido lo que han vivido estas personas, ¿no? Y aunque duela cubrirlas, uno tiene que seguir haciéndolo, ¿no? Es decir, ya no me iría yo a cubrir al Medio Oriente. Uno cuando piensa en una guerra, a veces piensa de que uno se va a meter entre bombas y metrallas. No, a veces hay que cubrir a la gente. Me refiero a los refugiados, la gente que huye de la guerra, ¿no? Y eso es lo que yo me he encontrado en mis coberturas, por ejemplo, en el Medio Oriente, ¿no? En Siria, en Irak, ¿no? Entonces yo ponía mi atención, la ponía en eso, en la gente que huía de la guerra, ¿no? Sebastián, con esta pincelada que acabas de hacer, tanto no solamente de emociones, sino de cómo uno mismo se va reconstruyendo o construyéndose de a pedazos, que son experiencias existenciales humanas, muy humanas, que si no tuvieses esa vocación digamos, social, de servicio, me imagino que te sentirías más cómodo, no lo sé, un abogado de repente en su estudio de abogados, o como un juez, o fiscal, no sé. Pero siempre he dicho en programas anteriores con otros colegas, incluso no, creo que hemos coincidido, y me imagino que también debemos coincidir, que si no hay esa vocación de servicio, de interés por la sociedad y sus dilemas que padecen, y sobre todo en estos tiempos donde, como tú acabas de decir en tus reflexiones, las cosas están tan mal, no solamente en Perú, y no para hacer consuelo, sino a nivel mundial. Si no, no habríamos, o sea, no habrías podido tener oportunidad precisamente de recorrer el mundo con los, si no con los mismos dramas, pero con los dramas propiamente existenciales que estos tiempos empujan a sectores sociales que se puede decir que no han sido favorecidos, ya sea en términos de oportunidades de vida, sobre todo creo yo, desde la fe hasta la búsqueda de una, lo que se dice, estando en cada país, vamos a decirlo en frase de una literatura, somos apátridas porque estamos de alguna manera desvalidos, abandonados, y no hay perspectiva de futuro, y por lo tanto hay un interés de buscar oportunidad, y ahí vienen las migraciones en que Sebastián no solamente ha cubierto, como siguiendo, como, y padeciendo lo mismo que padece cualquier migrante, ¿no? Porque de eso se trata este trabajo de reportero o fotoperiodista o fotógrafo de prensa, o simplemente como un autor de fotógrafo, que no necesariamente tiene que tener esa, vamos a decirlo, esa autoridad de un carnet de prensa, ¿no? Ujú, A veces eso estorba, la verdad. Y hay que mimetizarse para entrar precisamente a lo que decimos al principio, para lograr traer adelante precisamente esos dramas que permita compartir y que el mundo que no vive, no tiene la oportunidad de estar y de ver, de experimentar, pueda de alguna manera sentirse tocado a través precisamente de esos trabajos que Sebastián genera, como otros reporteros que seguramente él ha tenido oportunidad de encontrarse en estas diferentes coberturas: Centroamérica, Latinoamérica, Europa, Medio Oriente. Y vamos a empezar con tu foto icónica en la memoria de la generación reciente del 14M, ¿no? Vamos a compartir esa foto para los que no saben.
no conocen, aunque creo que no, pero lo que circunstancialmente de repente no lo ubican, es esta la foto de Sebastián Castañeda. Cuéntanos, Sebastián, de esto. Aparte de que fue viral, vamos a decirlo, como tú has contado en la conversa en Arequipa, bueno, para los que están viendo el programa, de repente dicen, "Ah, estos zapatos están hablando de aquí, de una muestra". No, además de la muestra había un Sí. conversatorio donde Sebastián, de alguna manera, si no lo desnudaron emocionalmente, creo que estuvieron cerca, pero también se resistieron. Y las preguntas de los chicos no fueron tan agresivas. De repente aquí estamos un poco más atrevidos por la confianza que tenemos mutuamente. Digo yo, de repente estoy exagerándome. Pero esta es una oportunidad de captar una escena seguramente donde muchos otros estuvieron, pero solo destacan dos autores, esa foto de Sebastián y otra foto de Ernesto Benavides. ¿Cierto, Sebastián, o estamos fuera? A ver, yo creo que, a ver, hablando de mi foto, a ver, como cualquier cobertura que uno hace, en las condiciones en que las hace, uno cuando está en esas coberturas está con una máscara antigas, no todos tienen la posibilidad de ponerse una máscara antigas o un casco o un chaleco antibalas. En ese tiempo, cuando fueron las marchas contra Manuel Merino, no usábamos chaleco antibalas, usábamos máscara antigas y casco y un casco, ¿no? Yo creo que hay muchísimas imágenes muy destacadas que se hicieron en estas protestas, ¿no? Eh, yo esta foto simplemente la mandé. A ver, Reuters tiene un servicio que se llama Live Edit, es decir, que tú envías las fotos desde la cámara, ¿no? Entonces vas enviando, sin tener a veces la oportunidad de mirarlas mucho. ¿Por qué? Porque tienes una máscara antigas que te aleja un poco del visor, ¿no? A veces en el mismo gas, a veces se mete, estás con los ojos inflamados, no siempre son las mejores máscaras, ¿no? Entonces comienzas a enviar fotos de lo que va sucediendo esa noche, ¿no? Yo recuerdo este momento, lo recuerdo perfectamente cuando tomé la foto y yo estaba apoyado en el muro que hay en la Avenida Bancay, la que separa una vía de la otra, ¿no? Estaba apoyado en el muro con muchos fotógrafos, ¿no? Entonces, ya habían sucedido cosas, ya sabía la reja que separaba a la policía de los manifestantes, ya había sido derribada por los manifestantes, ¿no? Ya se habían lanzado bombas lacrimógenas, perdigones, de un lado, bombardas, es decir, era una guerra prácticamente, ¿no? Y en algún momento de la noche yo me apoyo en el muro con varios fotógrafos. Yo en ese momento disparo, ¿no? Vi esta situación, disparé, pero sin ninguna pretensión más allá de tener una foto más de la cobertura, de la protesta, ¿no? Recuerdo que yo no podía ver si estaba bien, si estaba en foco o no, porque la máscara la tenía empañada. Entonces le pido a un amigo, al fotógrafo Clever Vázquez, le digo, oye, la ves en foco porque yo no puedo mirar ahorita. Y él estaba sin máscara, ojo. Y me dijo, sí, sí, está en foco. Entonces la mando, ¿no? Así como mandé muchas fotos, ¿no? Y yo después ya en mi casa, después de esa protesta, me pongo a ver mi material, ¿no? Y vuelvo a ver esta imagen, le doy unos ciertos retoques y la subo a mi Facebook, ¿no? Para mostrar un poco lo que había fotografiado esa noche. Eso fue como a las 4 de la mañana, ¿no? A ver, tú sabes muy bien que cuando cubrimos este tipo de cosas es muy difícil dormir, ¿no? Porque uno viene cargado de adrenalina, de todo lo que has visto, está en tu cabeza, todo te da vueltas, todos los momentos están ahí. Entonces, como a esa hora la subí y me quedé dormido un par de horas. Cuando me despierto, la foto había sido compartida creo que 5.000 veces, ya había sido declarada la foto del Bicentenario
Es algo que yo ni siquiera me esperaba, ¿no? Y, y bueno, de alguna forma se volvió una foto icónica de esta protesta, ¿no? Y hablando de Ernesto, las fotos de Ernesto espectaculares obtuvieron un premio WordPress Photo, ¿no? La serie completa fue premiada en el WordPress Photo, ¿no? Pero creo que fuera de lo que pasó con mi foto y con las fotos de Ernesto, yo creo que hubieron fotos memorables e increíbles esa noche, ¿no? ¿No? Lamentablemente esa noche murieron dos personas, Inti y Brian, ¿no? Sí, que recién está en un proceso, digamos, de tramos finales para el juicio. Ahora, y a partir de esta foto y en la siguiente, de alguna forma, vas a seguir, creo yo no soy un crítico ni curador, pero debo, por la selección de fotos, creo que hay el mismo temperamento, ¿no? Como acaba de decir, cubrir una manifestación de esa naturaleza, digamos, atípica, vamos a decirlo, atípica en el sentido de que hay una excesiva violencia, pero también a su vez había un nivel de organización de asistencia del mismo grupo de marchantes, todos Correcto, muy jóvenes, correcto. Sí, 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 sí. ¿no? Entonces, marcan un hito que hasta ahora creo yo, no ha sido bien estudiada ni explicada, porque la élite política que enfrente eso, de alguna manera, por dignidad, renuncia. Si comparamos con lo que ha sucedido en el gobierno posterior, que no gobierna ahorita, y no con dos muertos, largamente superados de dos fallecidos, no pasa nada. No pasa nada. Es No pasa increíble. nada desde la decisión moral y ética de los políticos que lo sostienen hasta la pasividad y la incapacidad de movilización de la sociedad que sí la tuvo en ese momento, si no orgánicamente, pero cómo es lo que se dice, de alguna manera se suspendió casi, como diría un fe católico acérrimo, casi como un milagro. ¿Qué es eso, no? El milagro es una suspensión de las cosas y suceden otras inesperadamente. Se Y desencadenan. extraordinarias, claro, Claro, claro. algo extraordinario. Algo de eso creo yo, eso. Por eso es que digo que todavía creo que nos falta mirar bien profundamente cómo se está construyendo la sociedad cívica o la sociedad en términos de civismo en este país. Y esa lección creo que no la hemos aprendido. Mira, Digo yo, fíjate, no sé tú que has estado en el escenario, ¿no? mira, sí, yo nunca había visto en una marcha en el Perú el nivel de organización que tenían los manifestantes. Había el equipo estaba en la primera línea, ¿no? A quienes, yo les he tomado fotos, era la primera línea porque los fotógrafos, los periodistas, también somos primera línea, estamos prácticamente entre los manifestantes y entre la policía, ¿no? Había la primera línea, después que son los que tienen los escudos, que son los primeros que se enfrentan, pero también hay un equipo que se encarga de anular las bombas lacrimógenas. Van con unas botellas, ¿no? Agarran la bomba lacrimógena con un guante, obviamente, la meten en esa botella que no sé qué líquido tiene, que apaga la bomba lacrimógena, ¿no? Hay otro equipo de primeros auxilios. Esa noche, no solamente a los fotógrafos y a los manifestantes les cayeron perdigonazos, hablo en el caso específico de Rodrigo ABD, ¿no? Que le cayeron dos perdigonazos, uno en cada brazo, esa noche, y inmediatamente lo atendieron un equipo de paramédicos, ¿no? Y eso viene eso fue copiado o heredado o transmitido de las protestas de Chile y ellos, los chilenos, las tomaron de las protestas de Japón. Ya es como una especie de know-how de protestas que sí se repitió en las marchas contra la presidenta Dina Boluarte. Contra la presidenta Dina Boluarte ya había un equipo, ya tú veías que había el equipo de paramédicos, el equipo de apagabombas,
el equipo de, este, de primera línea, ya hay una organización de cómo se hace una manifestación. Pero como bien dices, lo que sucedió en las protestas del 14N, ¿no? 14N porque, bueno, Noviembre. ese día fue el día principal, pero tuvieron varios días, ¿no? De parte de los gobernantes no se ha visto la misma moral, la misma ética, ¿no? De asumir una responsabilidad de decir, sí, caramba, yo no puedo seguir permitiendo que sigan habiendo muertos por esta razón, ¿no? Y yo, como lo dije hace un rato, yo creo que la gente tiene miedo, ¿no? Si bien las marchas pueden ser organizadas, la gente tiene miedo porque lamentablemente la policía está actuó de una manera, para mí, este, violentísima, ¿no? Que causó la muerte de muchísimas personas en provincia, ¿no? ¿Sí? Sobre todo en provincia. Hay algo que quería plantearte, no había tiempo para plantearte al principio, pero hay algunas cosas que en términos de historia de la fotografía y en fin, todo esto, y lo que te decía en la conversa, tu visión, vamos a decirlo, y la técnica, ¿te satisface hasta ahora para ti hacer fotoperiodismo como lo soñaste? A ver, llega un momento en que uno se cansa también de algunas cosas, ¿no? Es decir, también es un tema de seguridad personal, ¿no? Ahora tengo una hija, ella tiene, bueno, se llama Paz, para los que no lo saben. Ella tiene 2 años, 7 meses aproximadamente. Entonces, yo ya no me iría al Medio Oriente, por ejemplo. Si hablas de satisfacción en ese sentido, yo ya hay cosas que no haría, ¿no? Yo ahorita estoy concentrado más en temas, a ver, obviamente, yo soy corresponsal de la agencia de noticias Reuters, soy colaborador, como muchos otros, somos varios colaboradores acá en el Perú de Reuters, ¿no? Y eventualmente nos puede tocar cubrir una protesta, ¿no? Me parece que mañana hay una protesta también, ¿no? Entonces, eh, obviamente, si me asignan, lo voy a hacer, ¿no? Pero yo creo que antes uno iba con más ganas a las coberturas, ¿no? Pero a la vez que soy también corresponsal de Reuters, ¿no? Y por ejemplo, me puede tocar cubrir un partido de fútbol, me puede tocar cubrir una protesta, también trabajo o colaboro con el diario El País de España, ¿no? Y trabajo junto con Ramiro Escobar, ¿no? Él es el que escribe, yo soy el que hago las fotos, y nuestros temas, si bien son variados, muchos se relacionan con temas medioambientales, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí me satisface bastante cubrir, ¿no? También vemos temas con comunidades nativas, también colaboro con Mongabay, que también pues es puro tema medioambiental, ¿no? De temas como minería ilegal, eh, muchos delitos ambientales. Entonces, esos temas también a mí me acercan mucho, mucho a la gente, a los problemas que vive la gente, ¿no? Por ejemplo, los derrames de petróleo, ¿no? ¿Cómo afectan, cómo han afectado a los pescadores? Los derrames de petróleo, los pescadores artesanales, me refiero, no a los industriales, ¿no? Que es otro nivel de pesca, ¿no? Sebastián, después de lo que acaba de decir, vamos a seguir viendo las fotos. Ujú. Creo que es muy, muy interesante lo que acabas de complementar, precisamente para ver la secuencia que nos viene y para recordar, y este programa se graba por necesidad de tiempo y todo, y la muestra del que estamos comentando, bueno,
Ustedes dirán, ¿cuál muestra? Si ustedes no han comentado nada de la muestra, están hablando ahí de sus tertulias. Bueno, el autor tiene emociones. Yo, como el motivador para esta conversa, también tengo emociones. Y eso es la fuente para hacer un clic a la hora de hacer, ver y revelar en esa fracción de segundos un momento en el que ustedes y muchos otros probablemente disfruten en su comodidad, en su hogar, a través de un periódico, a través de unas redes sociales. Ujú. Pero de Perfecto. repente ni se preocupan ni de repente nos corresponde preocuparse cómo diablos hizo esta foto este autor, cuánto sufrió, si llegó o esperó ahí, digamos, con su reloj y su maletín y, ¿no? y su boleto aéreo para hacer la foto y luego irse. No, señor. Se la suda literalmente porque estamos más cerca que nunca, a pesar de la mediación de la tecnología, de la hipermodernidad, la realidad aumentada. Si no es por los que alimentan la fuente de esto que se llama la red, autores como Sebastián, no tendrían, vamos a decir, ese capital para enriquecer los contenidos que ahora se ofrecen a través de las diferentes plataformas. ¿Sí o Ujú. no, Sebastián? Sí, correcto, sí, sí, sí. Sí, no es simplemente ir y tomar la foto, ¿no? Es decir, a veces para llegar a un punto, a ver, yo acabo de estar en, navegando por el río Madre de Dios, recorriendo varias comunidades, zona de minería ilegal, zona de narcotráfico, zona de totala ilegal. Entonces, tú no sabes en qué momento alguien... Ahora, lo que acabo de decir no es una queja, ¿no? No, No es no, una no, es queja. la realidad, es la No es, realidad. es ese placer de vivir el mundo real. Es Es el decir, mundo real que tiene la oportunidad de ver al otro en su drama existencial empujada, llámese por la coyuntura, llámese por la, digamos, la situación política, llámese simplemente porque socialmente se ven obligados, ya sea a migrar, ya sea a seguir una fe, ya sea a hacer acto de protesta, en fin, todas las posibilidades que el mundo real, vamos a decirlo, abre esas puertas para hacer con la expectativa de un horizonte mejor, sí, ¿no? Entonces, Sebastián, como otros autores, acompañan precisamente eso para documentar y al mismo tiempo, si se quiere, ser fuente de contenidos para las diferentes agencias o publicaciones que en este caso Sebastián Castañeda colabora. Y colabora porque, vamos a decirlo, porque no solamente Sebastián Castañeda, que sí tiene un nombre, sino que el Perú, gracias a Dios, es una riqueza de fuente informativa. Él mismo acaba de decir, tienes minería ilegal, tienes y minería ilegal en diferentes puntos del país, no, ahora se ha extendido ¿no? increíblemente. Ahora ya no solamente están en Madre de Dios, están en Loreto, en Ucayali, la minería ilegal está por todos lados, ¿no? Es decir, y está completamente descontrolada, ¿no? ¿Quieren ver Completamente. fotos? Sí, vamos a mostrar más fotos. Vamos a compartir la foto de Sebastián. Habíamos quedado con esta foto y él nos comentó ya lo que ha sido eso. Pero este es otro caso todavía también en Perú. Y estas fotos en realidad tienen no solamente, digamos, en la composición lograda, no porque lo haya armado, o sea, no porque lo haya dirigido como un director de cine o un director de fotografía. Se dio una situación y el ojo y el temperamento de esta es la foto. Para mí, esa es la foto bien sentida. Para ti, Sebastián, ¿cómo lo sentiste cuando lo cogiste? Bueno, a ver, lo que pasa es que este es uno de muchos momentos que sucedieron en la restitución de Acomarca, ¿no?
Seguramente mucha gente sabe lo que significó, lo que fue la matanza de la comarca, ¿no? Hecha por el ejército, ¿no? En el tiempo en la época del terrorismo, ¿no? Llegó una patrulla del ejército y acribilló, mató no solamente a balazos, sino que perseguía niños, perseguía ancianos, los puso, les ponían explosivos. Es decir, fue terrible esta matanza, ¿no? Así como las matanzas que cometió Sendero Luminoso, ojo, ¿no? No estamos acá, este, eh, acusando ni queriendo lavarle la cara a nadie, ¿no? Es decir, esto sucedió, es un hecho que pasó. Y el 6R me, me dijo para que yo cubriera para ellos y a la vez también que lo cubriera para la agencia Reuters, así como fueron muchos medios, ¿no? Muchos fotógrafos y muchos periodistas estuvieron en esta restitución en la comarca que fue bastante terrible, ¿no? ¿No? Dramática, ¿no? Es decir, después de muchísimos años, porque esto sucedió en el 85 si mal no recuerdo, ¿no? Que recién después de tantos años les entreguen los restos de sus familiares, es para ellos volver a vivir el momento, pero también es, de alguna forma, la culminación del, de este calvario de no tener los restos de tu ser querido, ¿no? Entonces, esto ya fue cuando se estaban enterrando en el cementerio que está en la parte de arriba, al lado de una iglesia, se hizo un cementerio especialmente para las víctimas de la matanza de la comarca, ¿no? Y sí, fue bastante intenso. Eso estaba ahí, estaba la foto de esta niña, ¿no? Y seguramente quien puso el sombrero fue su madre, su padre, un hermano, ¿no? Pero para mí me pareció que era una foto importante que tenía que tomarla, ¿no? Un momento que tenía que fotografiarlo, ¿no? Eh, para los que están viendo el programa y ven la foto, podrán leer y no ven, pero hay dos rostros, el pasado y el presente. Sí, Y, y lo que significaba para ellos en ese tiempo el retrato. Fíjense, es una reproducción con seguridad que esos retratos que le hacen en el parque, que solo la carita para el DNI, por algún documento, libreta militar, por lo que fuera. En ese momento de repente no tenía la importancia que luego los sucesos toman un valor distinto y para la seguramente víctima o para es los el único, familiares de la víctima. claro, y seguramente es la única foto que tenían de su familiar, ¿Sí? ¿no? Seguramente lo único que les quedó era esta foto, ¿no? Y también para mí poner el sombrero sobre la foto es como una especie de protección también, ¿no? Finalmente te acojo finalmente, hija mía, no lo sé, me estoy proyectando sobre algo, pero no sé, lo interpreto de esa forma, ¿no? ¿No? Es el encuentro entre el pasado y el presente, ¿no? Claro, para Un pasado dramático y un presente también dramático a la vez, pero ya por lo menos es un cierre, ¿no? y hay que decir que en la forma en que el personaje se muestra, porque muestra a la víctima, quiere decir, digo yo, los psicólogos no sé qué dirán, o los forenses mismos, en términos de conducta, en este caso de los familiares, es preferir mostrar el rostro de la víctima. Quiere decir que el duelo continuará. Eso yo interpreto. A la hora de tomar la foto yo hubiese entendido y sentido eso. O sea, de repente hoy en día le entregan el cuerpo, los restos del cuerpo. Ah, el duelo continúa de por vida. El duelo, yo creo que el duelo no se acaba, ¿no? Es decir, la pérdida de un ser querido el dolor subsiste, ¿Sí? Bueno, persiste, esto es, persiste. esto es lo que hace un fotoperiodista.
Sebastián Castañeda, Rita. Entre otras historias. Seguimos con las historias de Sebastián y no nos pongamos, o si quieren traigan su sábana para secarse un poco las lágrimas. Esta es otra restitución, también en Ayacucho, ¿no? Ayacucho o otra zona. Esto es en Ayacucho también, sí. Déjame que te busque acá. Yo tengo aquí el. Ahora, los que están viendo la foto pueden decir, oye, ese es un festivo, la gente está cantando. No, ese fue el Y momento del entierro también de los restos entregados, ¿no? sí, hay canciones que son una suerte de proceso o de alguna manera es como, para decirlo para los cristianos, de repente pueden entender, de repente no lo sé si estamos en lo correcto, pero es cuando uno tiene una fe, una devoción ante una imagen de religiosidad, vamos a decirlo, y le prende una vela con tanta entrega. Esto es equivalente, lo que estamos viendo en la foto, el canto. Es una suerte de desprenderse de ese dolor. Y el quechua Sí, es muy íntimo, no es tan social como la aymara. Y cuando yo he visto la foto, he sentido deslizar en mí, precisamente, y me imagino que tú también has escuchado en las diferentes coberturas, muchas canciones que expresan precisamente ese dolor. También las festivas, también, pero aún las festivas, de alguna manera, es una suerte de catarsis. Y acá no he visto en la muestra a Sebastián, pero me permito hacer recordar, los que no han visto, búsquenlo en la foto de Sebastián. En tiempo de COVID hay hay un fallecido, de una víctima del COVID, envuelto literalmente en un plástico, en fin, ¿no? Y está sí, en una cocina, sí. Si me está en permites, la Juan, un cocina. segundito, me permites interrumpirte, esta es la restitución de Carbuarán. Sí, Caruaná, sí, 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 sí. Carbarán, sí, 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 sí. correcto, ¿no? Que justamente queda en el distrito de Uchurajay, ¿no? Entonces, y esta matanza fue cometida por Sendero Luminoso el 15 de enero de 1991, ¿no? Solamente quería Está aclarar clarísimo. esto. Gracias, gracias. Me había dejado llevar por la emoción, pero lo que quería decir es que las canciones permiten precisamente liberar esas presiones, esas tensiones internas, ¿no? Emocionales. La asistencia de psiquiatras, psicólogos en zonas como esto, como estas donde ha estado Sebastián, no existen, pues, ¿no? Las postas médicas con la justa tienen un asistente de enfermería y alguien que sepa poner una inyección. Médicos tienen que viajar largos kilómetros para poder ser asistidos en una emergencia. Si es que llegan con vida, no es su día. Sí, sí, no, completamente. Y eso pasa mucho en la selva también, porque la única forma a veces de movilizarse es a través del río, ¿no? Y a veces no hay para gasolina para la embarcación, la posta médica está muy lejos, la asistenta o la enfermera ha salido porque tenía que atender a alguien. No, la situación es realmente terrible en general, ¿no? Es decir, eh, es, Sebastián, no tengo la foto, me hubiese gustado compartirlo, pero como no forma parte de la muestra que pervivencia lo que estamos comentando, pero me atrevo a hacer recordar, y seguramente algunos han visto y recordarán esa foto. Para mí particularmente resultó un shock emocional muy potente, porque me hacía recordar, antes hemos dicho, que precisamente esta me foto, muevo, pero a ver si la puedo ubicar y te la puedo pasar. ya, No sé si es eh, que. claro, hay unas canciones liberadoras
así como en el rock, el pop, ¿no? Que concentran, digamos, grupos de generaciones que se liberan. Las Sí, sí, poblaciones altoandinas también tienen su forma de liberar. Vamos a ver también en la secuencia de fotos de Sebastián, que está en la muestra de pervivencia, el Takanakui, que es también una forma de liberar tensiones internas de comunidades, sin responsabilidad civil, ¿no? No como acá en la ciudad urbana donde si alguien te da un puñetazo, pues lo denuncias a la policía y la policía actúa, en fin, hay todo un proceso, como decíamos al principio, donde actúa la estructura del sentido del derecho. Bueno, esa es una cosa. Pero solamente para finiquitar, la escena que le decía del COVID me hacía recordar una canción de un güey, ¿no? Que dice más o menos así, ¿no? No necesariamente. Más o menos dice, la amaba tanto que hasta el piso donde pisaba, o sea, todo es en quechua, ¿no? Donde pisaba, lo ha besado. O sea, el amor, ¿a dónde llega, no? Entonces uno dice, ¿no? En un hogar donde todos han pisado esa cocina, está la otra versión, la muerte. O sea, tanta afectividad que vuelve, lo que dice la filosofía, volver al principio. Volvemos al principio, al útero, a empezar a entender el sentido de la vida. Es parte del folclore, una que dice, el otro extremo, vamos a decir, más o menos dice esto de que cuando lo abandona, dice, ¿no? Lo único que me sostuvo es la esperanza. Ah, no, dice, cuando me abandonaste creí que el mundo se me derrumbaba, pero me mantuvo la esperanza de que cuando vuelvas te iba a amar más. O sea, es un choque fuertísimo, ¿no? Para desde una claro. perspectiva de ir de la experiencia de vida del COVID que comento, de un fallecido, en realidad el cuerpo envuelto en una cocina, a la otra experiencia de extremo, ¿no? Esas cosas son lo que uno experimenta como reportero. Seguramente que Sebastián ha experimentado otras muchas cosas más. Lo que acabo de atreverme a comentar es lo que yo he experimentado y he recordado a partir de la foto de Sebastián. Te la puedo Realmente pasar. eso viene cuando Sebastián me hizo recordar una foto de una menesterosa, mendiga, Sí, pasa delante de una vitrina donde hay maniquís vestidas de novia. Es un contraste contraste, muy, muy fuerte, ¿no? muy fuerte. Sí, Y sí, claro, esas cosas son digamos, experimentamos en fracciones de segundos, cuando es una noticia, pero en esa foto sí la vi y esperé pacientemente si la persona que venía hace media cuadra atrás iba pasaba, pasando, ¿no? Por claro, ahí, claro, ¿no? Entonces, cuando veo que se dirige en la misma escenario en que yo estaba esperando, uy, para mí fue como se dice sacarme la tinta, pero en el sí, sentido de ser de una satisfacción, ¿no? No monetario, ¿no? Lo digo en el sentido que cualquiera revienta de euforia apenas de cuando se sacó la tinta. Para los que no saben, la tinca es una lotería en que genera recursos económicos, a veces millones, ¿no? Miles. ujú, Y de repente, para una economía muy pobre, sacarse hasta 200 soles, uff, ya pues es una explosión emocional, ¿no? Lo digo en ese sentido, ¿no? Ver una escena que se materializa porque uno ha previsualizado. Pero eso cuando no es el tema noticioso, ¿no? Pero cuando es un tema noticioso, esa previsualización son fracciones de segundos, ¿no? ¿O sí o no, Sebastián? sí, sí, mira, justamente hablando de esta foto, para mí fue un momento también, a ver, como tú dices, sí, en un momento noticioso tienes que estar muy atento, como en cualquier situación, ¿no? Tienes que estar muy atento porque las cosas se suceden muy rápido, ¿no? Y en fracciones de segundos pueden pasar muchas cosas, ¿no? Eh, Como muchas de las fotos que tenemos, que hemos hecho, muchas han sido momentos
fracciones de segundo, ¿no? En el caso de la foto esta la que te acabo de mandar, la que tú hablas de este fallecido por COVID, envuelto en plástico, yo por muchos meses no se podía salir de Lima, ¿no? Si bien los periodistas que teníamos el permiso de tránsito podíamos movilizarnos por Lima, eh, en provincia pasaba mucho que no era posible comunicar, ni mostrar, ni nada, pero en un momento ya se abrieron las fronteras de Lima y yo lo que hice fue viajar a Pucallpa, ¿no? Y me pongo en contacto, gracias a otros contactos, me pongo en contacto con el equipo de levantamiento de cadáveres de Pucallpa, ¿no? Y en un momento dicen, oye, sí, ha fallecido un anciano en los, en las afueras de Pucallpa, ¿no? ¿No? Y cuando yo voy con ellos, cargan el cuerpo, ponen este plástico en el piso, lo envuelven, lo forran con cinta, ¿no? Hicieron un paquete y lo dejaron en la cocina y fue una cosa para mí, pero impresionante, ¿no? Es decir, y si para mí fue impresionante, a ver, yo me imagino que la gente que lo ve también debe impresionarles, ¿no? Es decir, en una cocina donde este, se comparten los alimentos, se hacen los alimentos, se genera vida, genera la muerte ahí, ¿no? Es el contraste del que justamente tú hablabas, estos contrastes que nos da la vida, ¿no? Para mí fue una cosa sumamente, uf, un shock, ¿no? Y, a ver, yo no me puedo imaginar lo que habrán visto este equipo de levantamiento de. Yo estuve con ellos 2, 3 días, ellos estuvieron meses levantando cadáveres, ¿no? Entonces, para ellos esto era cosa del día a día, ¿no? Seguramente con mucho dolor también, ¿no? Con mucho, es decir, ver muertos no es algo, no es habitual. Pues, ir a cementerios, a o ir a hospitales, ir a morgues, no es algo que uno quiera como una cosa habitual en su vida, pero nos tocó vivirla con el COVID, ¿no? Y amigos fotógrafos perdieron la vida, ¿no? Sí. Bueno, Sí, colegas, sí. A ver, yo me contagié, a los 15 días yo ya estaba contagiado de COVID y muchísimos seguramente estaban contagiados y no lo sabían, ¿no? Pero Sebastián, fue, mm, Sebastián, justo en este momento me gustaría reflexionar, de hecho lo que acabas de decir es una reflexión sin duda, pero también lo que ve el programa, digan, bueno, esto están comentando las fotos y cuando me enseñan fotografía, todo esto es fotografía. Lo que estamos conversando, estamos narrando los contextos y lo que está por debajo de ese mundo que solo ve el ojo superficialmente y que el autor emocionalmente está leyendo lo que diría detrás de la bambalina, detrás del telón. Y si un académico puede decir, sí, pero no nos explica, bueno, podríamos decir, y de repente necesitaremos más tiempo y otro tipo de escenario para dar esas clases, pero para los que son muy exigentes, exquisitos, conceptualmente, vamos a decirlo, en esa foto, como ejemplo, solo como ejemplo, ¿no? Sin duda, hay lo que se dice el objeto en sí, el detalle, el encuadre, el tiempo y la visión del autor. Cada uno de estos puntos podríamos desarrollarlo,
Pero no solo eso, sino está la tendencia estilística del autor, lo que llama el equivalente, sobre la fotografía, o el formalismo. De repente eso podríamos desarrollarlo, si se quiere, en otro momento, ya sea con Sebastián u otro que se atreva a exponerse, porque cuando uno muestra su material, de alguna manera se va desnudando poco a poco, casi Sí, como un striptease, ¿no? sí, ¿No? Nos vamos despojando de las diferentes pieles que ha significado cada cobertura, cada cobertura, sí, ¿no? sí, Porque son experiencias distintas y que nos acumulan y de repente hasta nos estresan de tal forma que hay que saber llevar, vamos a decirlo, liberarnos, buscar el equilibrio, porque para los que ven el programa hay que decirlo nuevamente, si no entienden todo este pasión que es el fotoperiodismo, la entrega es total, no es sí, parcial ni a medias. no, Y en ese sentido salimos, sí, magullados, sí, ¿o no, Sebastián? sí, Y sí, ahí sí, quería llegar contigo, qué tan ajá, magullado y atrevido, ya lo adelantaste sin duda, ahora que tu visión del mundo es como padre, ¿no? ¿No? sí, sí, a ver, yo- a ver, estrés postraumático tenemos todos los seres humanos, ¿no? Todo genera un estrés postraumático, ¿no? Y yo creo que a veces uno no dimensiona el estrés postraumático que puede tener o que va a tener, ¿no? Es decir, yo tengo problemas para dormir, por ejemplo, ¿no? Me acuerdo una vez que la madre de mi hija me dijo, tú tienes problemas para dormir por la cantidad de muertos que tienes en tu cabeza. Bueno, es posible, ¿no? ¿Quién sabe, no? Es decir, a eso es lo que nos sometemos, pues. Es decir, nuestra pasión es una pasión que te genere un gozo maravilloso, ¿no? Es decir, es una pasión que te lleva a estas situaciones, a estos momentos, a estos lugares, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, eh, verla, como tú mismo dijiste hace un rato, ¿no? Hay gente que no le interesa, que no tiene, que no lo mira, ¿no? Finalmente nosotros lo que hacemos somos comunicadores, mostramos lo que hay que mostrar, ¿no? Y hay algunos que sí lo reciben, sí lo valoran, sí lo reflexionan, hay otros que no, ¿no? Pero bueno, finalmente ese es el problema del que lo recibe, ¿no? Nosotros no trabajamos en función de la opinión o de quién lo va a recibir, nosotros lo ponemos a disposición, ¿no? Sí. De la gente. Y vamos siguiendo más fotos de Sebastián y de repente nos va a quedar corto el tiempo. No se preocupen, tiempo tenemos. El problema es empaquetarlo en lo que ustedes con facilidad puedan verlo. Esta es Ah, la mira, historia, Sebastián. mira, esta es la peregrinación del Señor Cautivo de Ayabaca, que es un proyecto personal. Yo empecé a tomar fotos en el año 2008, ¿no? Y la última, he tomado fotos entre el año 2008 y el año 2024. Cerca de 10 veces he ido a cubrir esta peregrinación. Y quiero aprovechar para mencionar que después de casi 10 veces cubriendo, la idea es materializar todo este trabajo en un libro, ¿no? El libro ya está editado, el editor ha sido el reconocido fotógrafo argentino Walter Astrada, ¿no? Que todos sabemos quién es Walter, lo que significa para el fotoperiodismo mundial, ¿no?
Justamente Walter, cuando en el año 2022, Walter hizo durante muchos años, recorrió el mundo en moto, Sí, ¿no? sí. Entonces, justamente en octubre del año 2022, Sebastián, Sebastián, ah, solo para hacer el comentario, Walter Astrada tiene no solo varios premios, hizo, no sé si hizo dos talleres presenciales en Lima, pero va a ser un taller virtual con fuera de foco, ¿verdad? sí, 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 correcto, correcto, correcto. Así que hay que hacerle su cherry y que yo les diría a la gente que no pierdan la oportunidad de inscribirse en este taller. Yo he llevado un taller con él en el año 2010 en República Dominicana y muchas de las cosas que yo aprendí con él son cosas que yo aplico en mis coberturas, ¿no? En la forma de contar historias, ¿no? Así que por ahí debe estar la publicidad, seguramente en el Instagram de Fuera de Foco, él va a dictar un taller. Y él es el editor del libro, ¿no? ¿Por qué? Porque yo me conté con él en Piura y le dije, oye, vamos a Yavaca para que conozcas esto, para que lo veas. Bueno, él seguramente ya lo había visto en mis fotos anteriores, ¿no? Pero ya lo vivió, lo vio, lo entendió, lo conoció y después de eso nació la idea de hacer un libro y que él fuera el editor de fotos, ¿no? Entonces, quería tomarme un paréntesis para mencionar a Walter, ¿no? Por su gran trabajo a nivel como fotoperiodista y el gran trabajo que ha hecho editando el libro, ¿no? Que esperemos se pueda materializar pronto, ¿no? Y ponerlo a disposición de toda la gente, ¿no? Es el deseo de ver efectivamente un compendio de toda esa chamba, ¿no? Chamba Sí, 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 en términos coloquiales, porque insistir, volver, revisar, digo, me falta esto, volver, es eso, ¿no? O sea, no es solo, ¿cuántas veces lo hizo? No se pregunta. Uno dice, qué bonito, qué buena chamba, ¿no? Pero, bueno, hay una entrega, un análisis. Y efectivamente, solo para aprovechar, Walter Estrada, si ves el programa, espero que lo veas, tú sabes que soy uno de tus admiradores. No solamente me sentí feliz en el taller, que también compartí con otros colegas acá, de una casualidad, porque no estaba previsto que yo fuera a ese taller. Era otra colega. Y de repente me dicen, Juan, ¿puedes ir a tal texto? Por supuesto. Y sí, una experiencia. Me hizo recordar algo, lo que María Mann había hecho un comentario. En ese tiempo, María Mann era una de las editoras de New York Times y una de las agencias internacionales en Estados Unidos. ¿Y por qué viene esto? Sino, cuando uno encuentra a un editor, a un fotógrafo tan, vamos a decirlo, con un carácter tan casi franciscano, no es que alguien que se ufane, ¿no? Modesto, muy modesto, sí. humildad total. Y eso, la actitud de Estrada me hizo recordar precisamente a María Mann. Gracias, tú lo has conocido a Cecilia González Vigil, a Cecilia González Vigil, Claro. que un pasadizo en el diario me lo presenta. Él es Juan. Y la forma en que me vio, la verdad que no tenía la menor idea de quién era, ¿no? Luego ya me explicaron quién. Y la forma en que me saludó, bacán. Pero fue más satisfactorio posterior cuando supe por qué era. Y en verdad son esas cosas que uno, casi como una medalla, ¿no? De esas que se ufanan los otros en palacetes, ¿no? Uno se siente condecorado por estos personajes discretamente en un pasadizo, en una charla, ¿no? Y a veces uno se siente incómodo, hasta mal, cuando alguien se te acerca y te dice, ¿puedes darme un autógrafo?
Me imagino que eso Sí, lo debe pasar, y te habrá pasado en la muestra en Arequipa, ¿no? sí, 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 es No, una cosa rara, ¿no? Uno, caramba, es decir, es que uno no espera esas cosas, uno solamente hace las fotos y no, y además uno no está preparado para esas cosas, ¿no? no, Tú no estás no, preparado para esas cosas, no, no para esas formalidades, ¿no? ya, gracias, claro, muchas gracias por querer tomarte una foto conmigo, ¿no? Caramba, qué honor para mí que alguien se te acerque y te diga, oye, qué chévere tu trabajo, ¿no?